¿Cómo les fue en el día? ¿Todo bien? ¿Ya todas sus clases? ¿O todavía está algo, ¿cómo le llaman? Inestable? No. ¿O todavía les faltan algunas? Bueno, esperemos que ya se esté normalizando. El miércoles nos quedamos a media sesión, ¿verdad? Sí, se nos cortó. Bueno, no a media, ya era lo último. Lo que estábamos ahí hablando, ya casi entrando al tema de los diagramas de bloques, es que ahora les comparto, no sé que no se vea. Como les digo, todos los libros están, al menos los que considero relevantes, hasta el hogar está ahí, que es la Biblia en esto de control. Sin embargo, es pesado el libro, es muy grueso. Entonces, pero bueno, los demás no se quedan atrás, pero está un poquito más ligera el peso de esto, ¿no? Entonces, aquí estábamos comentando que resulta entonces que esta es una de las formas de representar nuestro sistema, cualquier sistema. Siempre tenemos una señal de salida. Este es un bloque sencillo, ¿sí? Que la función de transferencia tiene un valor de K. Hay una entrada y hay una salida. De alguna manera, ustedes dirán, pues pareciera que es un amplificador o un bloque que nada más multiplica. Puede ser que sí, porque aquí es una constante. Lo que dice que entra es un dato de ángulo, y lo que dice que sale es voltaje. Entonces quiere decir que no necesariamente las señales de entrada y de salida deben ser de la misma naturaleza, ¿sí? Nosotros podemos tener respuestas de variables mecánicas teniendo variables eléctricas en la entrada o al revés, o de cualquier otro sistema. Entonces, si nosotros analizamos este bloquecito solo, podemos decir que el voltaje IS es igual a teta IS por K. O sea, si yo me pongo en este punto, puedo decir que el valor de esta variable es igual a la variable que entra multiplicada por el bloque, ¿sí? Entonces aquí yo puedo poner una ecuación. No tengo mi pizarroncito, pero bueno, la voy a poner ahí. Y esa primera ecuación podemos decir que el resultado es, vamos a poner grande aquí BI de S es igual a Kpot, así le llamaron, tal vez para distinguirla, que es Kpot por teta I de S. O sea, ¿dónde está la cámara? Nos estamos auxiliando del cuadernito, y entonces, si nosotros interpretamos ese bloque simple, tenemos una salida que es el BIS, y ese es igual a lo que vale el bloque por la entrada, ¿de acuerdo? Entonces, así de simple es esta representación. Si yo tuviera, por ejemplo, vamos a hacer así a mano, un circuito eléctrico. Voy a poner aquí, ahorita lo pintamos, R1 y R2. R1 y R2. Y a esto le llamamos voltaje 2. Y de entrada es el voltaje I. Entonces, el voltaje 2, ¿a qué es igual? Es igual al voltaje I por R1 más R2. Esto usted ya se lo sabe, ¿no? Un divisor de voltaje. Si yo quiero
el voltaje en una resistencia, ¿a cuánto es igual? ¿Se acuerdan? A ver, un divisor de voltaje. O sea, algo así como esto. Vean, esta es una. ¿Cuánto es el voltaje 2? ¿Quién me lo puede decir? Sabiendo que es una resistencia 1, una resistencia 2 y tenemos un voltaje de entrada. ¿Cuánto vale V2? ¿Quién me lo dice? Está fácil. Pues es la resistencia 2 entre la suma de las resistencias por el voltaje de entrada o el voltaje. O sea, BI por R2 entre R1 más R2. Sí. Bien, pues esto entonces lo voy a poner aquí así. Lo puedo representar con un bloque de esta forma. Ahora lo ponemos. Esto nada más para que vean de qué se trata el lenguaje del diagrama de bloques. Todavía nos falta entrar un poquito en la clasificación de lo que es los sistemas, clasificación de los sistemas de control. Pero vean, si yo tengo un sistema, ahí se alcanza a ver en la camarita, creo que sí, ¿verdad? En mi camarita. No, déjenme dejar de compartir, a ver si se ve mejor acá. A ver, ahí está. Ustedes tienen, por ejemplo, ese divisor de voltaje y me dicen la ecuación del voltaje de salida V2 es igual al voltaje de entrada por R2 entre R1 más R2. Bueno, vean que tiene una forma muy similar a lo que vimos hace rato. Hay una variable de entrada, hay una ecuación ahí que multiplica la variable de entrada y nos da una respuesta V2. Entonces, eso lo podemos representar así. Voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por lo que tiene el bloque R2 entre R1 más R2. Así es como representaríamos esta ecuación. O sea, la ecuación de aquí arriba la representamos así. ¿Sí? Entonces, ahora vemos que ya tiene sentido lo que estamos metiendo en esos bloques. Si nosotros nos vamos va de nuevo, vamos a compartir. Si nosotros nos vamos al libro, al ejemplo, entonces lo que nos están poniendo en este ejemplo que está poniendo el libro NICE, vean que el título es el NICE, este que está aquí, el que tiene el robotito. Entonces nos están poniendo ya qué valor tiene cada bloque. Aquí, por ejemplo, es otra constante. Hay un voltaje E de S y un voltaje BP de S. Entonces, el valor que tenemos aquí es una constante. Quiere decir que simplemente este voltaje se está multiplicando por un valor. Puede ser un número entero o fraccionario, no sabemos, pero es una constante. Ahora, el siguiente bloque nos dice que sale una variable EA. Esta variable EA es el resultado de que entre esta señal BP, pero la función de transferencia vale K1 entre S más A. Entonces, este bloque solito tiene este valor. Esta ecuación podrá representar algún sistema físico, algún sistema mecánico o eléctrico. Aquí simplemente está la representación, no sabemos qué sea, pero de acuerdo a lo que están poniendo aquí, vean, lo que están poniendo en esta página previa, aquí se involucran esos valores, ¿no? El SA y el K1, y aquí está involucrado la J, la fricción y otros parámetros constantes y la resistencia de armadura. Bueno, vamos a ver, bueno, y aquí está la J de carga. Vamos a ver qué sigue. El siguiente bloque entra una variable EA y sale una posición angular, pero vean,
aquí nos dicen que la función de transferencia del motor y la carga es esto, ¿sí? O sea, esto que tenemos aquí representa el motor y la carga, o sea, aquí sí se vale decir o sea, o es decir, es todo este conjunto de elementos, el motor, su parte eléctrica y su carga. La carga viene siendo la masa que mueve, la fricción que se encuentra en el sistema y la relación de engranes. Quizás ya hicieron algún análisis con datos, con valores, y se resume a que esta es la función de transferencia, esta ecuación de aquí. Claro, tendríamos que hacer el análisis y llegar a este punto y decir, la salida teta m va a ser igual al valor que entre de EA por esto. Vamos a ver si encontramos teta m y EA nada más. Vamos a reducir esto un poquito, porque deben estar aquí. Vamos a ver si sí están. Vean, EA, aquí lo pusieron en minúsculas, y aquí está teta m. ¿Sí? Teta m, sin embargo, está afectado por toda la carga. La salida que aquí les interesa es el teta m. Entonces, ¿por qué lo ponen en minúsculas? Ah, bueno, porque aquí está en función del tiempo. Y acá ya lo pusieron en función de Laplace. Acuérdense que este sistema de aquí, en realidad, por ejemplo, si está una masa, está involucrada una derivada, aquí una multiplicación, y si hubiera por ahí un resorte, habría una integral. Entonces, esta ecuación integro-diferencial la convierten o le aplican transformada de Laplace, y entonces se convierte en una ecuación algebraica. En lugar de integro-diferencial, es algebraica. Esta salida, y vean, aquí hay una relación de engranes, nos da como resultado el ángulo del azimut, o sea, el teta cero. Este constantemente se estaba monitoreando por otro potenciómetro. Aquí, este es para fijar y este es el que está leyendo la posición de la antena. Y entonces viene aquí un bloque sumador, porque aquí es en donde se hace la comparación de qué tan lejos o cercano está de la salida deseada. Entonces, ya vimos y podemos aquí sacar ya la definición de función de transferencia. Simplemente es la relación entre la salida y la entrada. Y eso que nos va a dar es lo que tenemos aquí como ecuación de la función de transferencia. O la función de transferencia se representa en la ecuación que tenemos aquí en cada uno de los bloques. Ahora, alguien tocó la puerta, ¿sí? Vamos a dejarlo pasar. Ahora, vamos de nuevo, ¿dónde está el NICE? Generalmente, cuando alguien quiere diseñar un sistema, ya hablamos del concepto de sistema, entonces son elementos integrados, ¿no? Si quiere diseñar algo, generalmente lo hace así por bloques, lo plantea de esta manera, esto es lo que yo quiero resolver, ¿no? Esto es lo que yo quiero resolver, que haya un sistema de control que me permita apuntar al satélite. O puede ser un telescopio. Les comento que en alguna ocasión fuimos de visita a la Ibero y ellos estaban trabajando, ellos tienen un telescopio y estaban trabajando para que la gente lo pudiera utilizar desde su casa, no ir a la universidad en la noche, reservar el espacio y que le permitieran abrir el telescopio y apuntar a donde quería, ¿no? El diseño consistía en una solución en donde el alumno reservara su espacio y que desde su casa vía computadora pudieran entrar a controlar la cúpula del telescopio y empezar a apuntar a las coordenadas que querían observar, ¿sí? Entonces, esa solución fue muy bien resuelta por medio de LabVIEW, porque aparte tiene la facilidad de comunicarse vía internet. Pero bueno,
Si estuviéramos en una situación que necesita, en este caso la Ibero, que tiene su propio telescopio, pues tendrían que plantear primero cómo iban a solucionar eso, ¿no? La forma de, suponiendo que no es un antena, que es un telescopio, bueno, la forma de moverlo para apuntar a las coordenadas que quieren. Bueno, entonces hay que trabajar con un sistema mecánico y ese sistema mecánico con estos engranes es movido por medio de un motor eléctrico que es alimentado por este sistema. Y luego vamos a estar censando la posición. Bueno, ahí está la necesidad. Entonces, plantean cómo van a estar integrados. Pero ya cuando se trata del diseño del sistema, entonces entra aquí el álgebra de bloques y dicen, bueno, yo necesito tanto valor aquí o tanto valor de BI de acuerdo al valor que yo ponga en mi potencial o en mi perilla, ¿no? En la perilla yo voy a dar un dato de un valor en grados, pues debo tener un sistema que me lo convierta en un valor eléctrico. Este voltaje a lo mejor es de cierto valor muy pequeño y necesito amplificarlo, ¿no? Y luego vamos a tener aquí un amplificador de potencia para tener un voltaje suficientemente, y digamos, de un valor que nos permita mover el sistema mecánico. Nosotros nos podemos encontrar con un sistema en donde pues tiene cierto peso, cierta fricción, y le aplicamos un motorcito, pues no lo va a mover. Entonces aquí viene otro criterio de diseño. Para moverme ciertos grados y con esta función de transferencia, ¿qué voltaje tengo? O si tengo este voltaje a la salida, necesito diseñar este sistema para poder moverme cierto ángulo, ¿sí? Entonces aquí está otro elemento de diseño, otro elemento de criterio de diseño. Y luego, bueno, si voy a tomar la lectura de la posición del componente, debo utilizar un sistemita por ahí que cierta posición lo traduzca a otra, tal vez a un movimiento más grande o más pequeño. Todo depende de nuestro potenciómetro. Tal vez, por ejemplo, el motor que mueve la antena, pues véanlo, aquí está. Puede ser que nada más se mueva en este ángulo, ¿no? Del horizontal, y tal vez se mueva hasta el otro lado, ¿no? Si estamos en un área abierta, el telescopio puede moverse tal vez de la horizontal, no del cero, pues aquí no tiene caso. Del horizonte recorre la bóveda celeste y cierra del otro lado. Cualquier punto de esta región se puede apuntar, pero vean que está limitado a 180 grados. Los potenciómetros casi son de 360 grados. Entonces, aquí debe haber un ajuste y decir, cuando se mueva tanta cantidad, ¿sí?, de grados, si es el máximo, necesito la máxima corriente. En fin, entonces aquí hay un acoplamiento para que se haga la conversión de esto a tener tanto el máximo como el mínimo equivalente de esta posición con respecto a esta posición física. Debido a eso es que se tiene este bloque aquí. Ciertos grados de la antena nos van a dar ciertos grados del potenciómetro y a su vez nos va a dar un voltaje. Aquí vean que les faltó una variable, aquí les faltó una variable, a la salida de esta hay una variable que es el que se va a restar de entrada. Bien, así es nuestro sistema de forma general, pero nos interesa analizarlo de forma integrada. Por lo tanto, existe un álgebra de bloques que nos permiten reducir todo este sistema a su representación más simple. Pero antes de pasar para allá,
bueno, aquí lo importante es que nos apareció ya el concepto de función de transferencia. Vean que aquí hay otros elementos. Uno es el bloque en sí mismo. Otro son las flechas. Las flechas indican un sentido de hacia donde van las variables. Sale de aquí y es entrada. Este de aquí que es salida se vuelve entrada. Entonces es un sentido del movimiento de las variables. Y también tenemos las flechas que pueden tener, en este caso van desde la entrada a la salida, pero aquí se toma una flecha o hay un punto que se toma aquí y a esto le llaman bifurcación, a este punto de aquí. Es una bifurcación porque estamos tomando una parte de esta señal, que en realidad es la misma señal, y la estamos regresando. Entonces, tenemos este otro bloque y a este que tenemos aquí, a este círculo con la X, se le llama que es un nodo de suma. En realidad, el valor de BE va a ser igual a BI menos el que llega acá. O sea, no es un... Vean que aquí, por ejemplo, sí, la salida es la entrada. Aquí la salida es la entrada. La salida es la entrada. Aquí también la salida es la entrada. Pero aquí, la entrada de aquí es la suma de estas dos señales. Entonces, empieza a aparecer aquí un concepto que es el álgebra de bloques, que lo vamos a ver a detalle, lo vamos a ver cómo se aplican esas reglas. Pero antes de pasar a eso, tenemos que ver, y esto viene aquí en este libro, esto que ya, bien, aquí justo le atinamos. De lo anterior, ¿alguna pregunta? Me regreso nada más, ¿alguna pregunta de esto? ¿Todo va claro? No, profe, todo bien. Todo bien. No, profe, todo bien. Bien, de acuerdo. Nada más aquí como dato adicional. Muchas gracias. Vean, aquí están dando los parámetros. B de voltaje, N debe ser el número de dientes, N1, N2, N3 de los engranes. Luego tienen las constantes. Acuérdense que un motor tiene una constante por su propia fabricación. La D es la fricción, la J es la masa de la carga, RA, la resistencia de la armadura del motor, en fin, la fricción de la carga, la masa de la carga. Entonces, aquí están todos los elementos. Y abajito, bueno, están poniendo ahí los valores que van a utilizar. Les digo, no nos vamos vean. Este es otro ejemplo de un sistema de control. Incluso por ahí debe estar la figura. Bueno, ya se pasó. Estas primeras hojas son así, son para representar, aquí es otro sistema de control. La verdad que no sé de qué sea esto, pero finalmente es muy parecido al que vimos. Aquí en 2 puntos se hace la retroalimentación. Cuando tenemos una línea única, de esta manera, sin bloque, se dice que es una retroalimentación unitaria, ¿sí? Y podemos representarla como si fuera aquí un bloquecito de valor 1. Para efectos luego del álgebra, pues es válido poner aquí un bloque de valor 1. Pero bueno, hasta aquí llega la introducción del libro, porque después ya se va a meter a cuál es el detalle, pero no nos vamos a meter en eso. Lo que nos interesa a nosotros es que una de las primeras clasificaciones de los sistemas de control, aquí me voy a regresar tantito, es un sistema de control de lazo cerrado o un sistema de control de lazo abierto. Cuando hablamos de un sistema de control de lazo abierto, la representación es como esta que les mostré, esta de aquí, un bloque de esta manera. Así, tenemos un sistema de lazo abierto. Y el sistema de lazo cerrado es estos que hemos estado viendo aquí
con el libro NICE. ¿Por qué de lazo cerrado? Porque tienen una retroalimentación. El que tomemos una muestra de la salida y la regresemos y la comparemos, a este arreglo se le llama sistema de lazo cerrado. El sistema de lazo abierto y de lazo cerrado tienen sus propias características. Vamos a ver si las dicen aquí, si no echamos mano del Bolton. Dice, los sistemas de control se clasifican en dos categorías. Aquí este libro utiliza el concepto de malla. Nosotros lo vamos a usar como lazo. Sistemas de lazo abierto y sistemas de lazo cerrado. Esto recuerde porque es una versión ya antigua, entonces, y también por la traducción, aquí le pusieron malla. Pero nosotros no lo vamos a encontrar en el resto de la literatura como lazo abierto o lazo cerrado. Y lo que los distingue, por eso dice así, la distinción se determina mediante la acción de control. Esa cantidad responsable de activar el sistema para producir la salida. El término acción de control se emplea mucho aquí en los sistemas de control. Dice, no siempre implica directamente cambio, movimiento o actividad. Por ejemplo, para hacer que un objeto den un blanco, usualmente es la distancia que hay entre el objeto y el blanco. La distancia no es una acción. Bueno, aquí está un poco enredado el rollo. Total, lo mejor creo que es que veamos aquí. El sistema de control en lazo abierto es aquel en el que la acción de control es independiente de la salida. La acción de control es independiente de la salida. ¿Okay? No está muy claro, pareciera, pero con los ejemplos tal vez quede mejor. Y en el caso de la malla cerrada o lazo cerrado, es aquel en que la acción de control depende de la salida. Si nosotros nos vamos aquí de nuevo al NICE, vemos que para que se haga esto de forma automática, necesitamos comparar si el resultado o la salida ya llegó al valor deseado. Por lo tanto, se toma una muestra y se compara. Se toma la salida o una muestra, todo depende del sistema. Al final de cuentas es algo que depende de la salida y se compara con la referencia. Si hay diferencia, entonces vienen las acciones de corrección. Por eso es que se dice que en el caso del control de malla o lazo cerrado, la acción de control depende de la salida. Pues sí, constantemente se está monitoreando la salida para poder hacer la corrección y establecemos el control. Pero ¿qué pasa si, como dice aquí, tenemos un sistema de lazo abierto? Dice que la acción de control es independiente de la salida. Por ejemplo, estos son los casos típicos que nos encontramos. Si nosotros queremos que un cuarto esté iluminado, cuando se oscurece, digamos nuestro salón de clases, queremos que esté iluminado cuando se oscurece, si es un sistema de lazo abierto, va a llegar alguien y lo va a prender, ¿sí? Listo. Tenemos la salida, que es la iluminación, la lámpara está encendida, pero si la gente se va y alguien no apaga, no oprime el apagador, entonces la salida va a quedar encendida, aunque nadie utilice el sistema, o sea, la iluminación. Entonces, en un primer paso, alguien lo enciende y queremos que el salón esté iluminado. Sale la gente, nadie lo apaga, al otro día amanece y pues se dan cuenta, bueno, están prendidas las lámparas, entra otra acción de control y se apaga. ¿Okay? Pero la acción
no depende de la salida, ¿sí? La acción de control es independiente de la salida. O sea, aunque esté, si no, si no hay alguien que haga la acción, simplemente no hay un cambio. Pero ¿qué sucede si tenemos un sistema en donde diseñamos un bloque que esté monitoreando si hay presencia de gente en el salón o de estudiantes y maestros? Entonces, echamos mano de un sensor infrarrojo que detecta calor y movimiento. Ustedes ya saben, los PIR que les llaman. Esos sensores detectan movimiento y calor. Si se mueve una cortina, no va a provocar, no va a disparar señal porque la cortina no tiene calor. Pero si se mueve una persona, debido a que está emitiendo radiación infrarroja, con esas dos señales combinadas, se dispara un indicador que dice hay movimiento de personas. Si llega el momento en que ya no tenemos personal en ese salón, entonces el sensor lo va a indicar, no hay movimiento. Y en ese momento se puede proceder a apagar el sistema de forma automática. Entonces, nuestro sensor constantemente está monitoreando si hay radiación infrarroja y movimiento. ¿Se da el caso? No apagamos nada. Se presenta ausencia de esta señal, claro, después de un tiempecito, hay que darle un tiempo, hay que ajustarlo, porque si no, alguien se queda quieto y de pronto se mueve, pues otra vez se prendió. No, hay que diseñarlo de tal forma que tal vez se le dé unos 3 minutos, un tiempo de 3 minutos sin movimiento, suficientes para lanzar la señal para decir ya no hay personas. Y en ese momento, el sistema de control en automático apaga las luces. O sea, no hay nadie aquí. ¿Qué es lo que hoy se hace en los edificios inteligentes que están en reforma, que son edificios muy altos, y que alguien se ponga a apagar las luces de forma manual, pues no es muy óptimo que digamos. Sin embargo, si lo hacemos de esta forma, entonces estamos optimizando recursos y el consumo de energía pues se reduce. Lo mismo si llega el inicio del día y hay luz ambiental, luz solar, entonces también podemos complementar con un sistema electrónico que nos informe de que hay iluminación del sol. Si está presente, entonces no se permite que se encienda la iluminación hasta que llegue cierto nivel de, ¿cómo le llaman?, de penumbra. Bueno, algo así, el cambio entre el día y la noche, algo ahí, ese momento en que ni está el sol, pero no está oscuro por la desviación de los rayos solares. Entonces, en cierto punto, se detecta ese nivel de penumbra y se activa el sistema. Claro, debe estar combinado con el otro, que está censando si hay gente. Si no hay gente en el salón, pues no, ¿para qué lo prendemos? Entonces, vean que en estos dos casos podemos decir que sí, en un sistema de lazo cerrado, siempre estamos monitoreando a la salida, ¿sí? Por lo tanto, el control depende de lo que tenga la salida. En el caso de un sistema de control de lazo abierto, pues no, si lo dejamos encendido, pues no va a pasar nada y se va a quedar todo el tiempo. Entonces, por eso se dice que en un sistema de control de lazo abierto, prácticamente no es control, ¿eh? O sea, el control tiende más a lo automático, por lo que la definición 2 es la que se acerca más a esas condiciones. Por aquí vamos a encontrar algunas características. Dice que en el caso de la malla abierta o lazo abierto, su capacidad de desempeño con exactitud está determinada por su calibración.
Calibrar significa establecer o restablecer una relación entrada-salida para obtener una exactitud deseada del sistema. En pocas palabras, nosotros hacemos un sistema que nada más lo enciendo y me va a provocar un efecto. ¿Okay? Otro caso, digamos, muy similar, si queremos tener un área a cierta temperatura, pues por lo que se dice aquí, vamos a tener sí que investigar qué componente me puede irradiar la temperatura que necesito. Si necesito una temperatura tal vez de 50 grados, tal vez con una resistencia de esas que se meten en las ollas para calentar agua sea suficiente, pero si necesito una temperatura en donde vamos a fundir tal vez vidrio, ¿sí? Porque se están haciendo botellas, pues bueno, se va a tener que buscar un elemento que sea capaz de darme, no sé, tal vez 150 grados, por decir algo, no sabemos, ¿no? Entonces, sí hay una etapa de diseño en donde, de acuerdo a lo que necesitemos nosotros controlar, pues vamos a seleccionar ese componente, ¿no? Si tenemos tal vez un invernadero o ¿cómo le llaman? Una incubadora, donde pues, puede ser de pollitos, puede ser humana, ¿sí? Pues vamos a tener distintos elementos calefactores. Para cada una habrá que diseñarla. No necesariamente habrá que estar monitoreando. En ocasiones hay algunas incubadoras en donde dicen darle 15 minutos o una mañana que esté ahí el componente con cierta temperatura. Pues la gente dice, son las 8, prendo la incubadora y está el bebé. Dijeron que mediodía, pues al ratito regreso y lo apago. ¿Sí? Entonces, así de forma manual, entonces a eso se refiere, pues de que sí tengamos que diseñar de acuerdo a la necesidad, pero no necesariamente vamos a estar monitoreando. En procesos ya más delicados, en donde sí es importante mantenerla dentro de un rango, la variable a controlar, pues entonces hay que estar constantemente monitoreando y tomar acción nuevamente malla cerrada. Entonces, este punto se refiere a eso, ¿no? No es nada más, quiero calentar este lugar, no. ¿Cuánto necesitas? Y entonces a eso se llama calibrar los parámetros. Otro detalle que tienen los sistemas de control de malla abierta es que no presentan problemas de inestabilidad. Ese es uno de los conceptos que vamos a ver más adelante. Y es lógico, ¿no? Si tengo mi salón, prendí la luz, me voy, tal vez una semana, regreso y va a estar encendida. No pasó nada, ¿sí? Suficiente con que la apague y se acabó el problema. No se desborda nada, no se tira nada, y por eso es que no hay problemas de inestabilidad, ¿sí? ¿Qué pasa en un sistema de control automático? Si no está bien diseñado, ¿sí? Si no está bien diseñado nuestro sistema de control, puede haber situaciones en que la retroalimentación sea degenerativa y en lugar de que se dé control, esto se salga de control y entonces nuestra salida no esté dentro de los rangos que hemos definido. Entonces, este es uno de los aspectos muy importantes a considerar cuando diseñamos un sistema de control retroalimentado, que no vaya a llegar a la etapa de inestabilidad. ¿Ustedes han notado en alguna situación esa inestabilidad? ¿Algún caso, algún ejemplo? ¿Algo que les venga a la mente? Hay uno muy típico
que cuando, por ejemplo, ustedes están escuchando la radio y en esta estación hacen concursos y de pronto piden que alguien se comunique porque hicieron una pregunta. Entonces la persona que tiene la pregunta se comunica a la estación, sale al aire, el locutor está hablando con la persona, pero resulta que el radio escucha tiene encendido su radio. Han escuchado el efecto que se produce, ¿no? Se empieza a escuchar un silbido, ¿eh? Un silbido que es molesto para los demás que están escuchando. ¿Y qué es lo que le dice el locutor? Por favor, bájele a su radio. ¿Sí? ¿Han escuchado eso en alguna ocasión? Sí, como interferencia. ¿Sí? Eso se presenta porque la señal que se está escuchando en el radio es muy similar a la que está transmitiendo la estación. A la hora de entrar por el teléfono al micrófono, entonces hay una retroalimentación degenerativa y se da ese zumbido o esa frecuencia alta que es molesta. Entonces, en ese tipo de situaciones es el caso en donde por la retroalimentación, y claro que se está dando la retroalimentación, ¿de qué manera? A través del teléfono, a través del micrófono de la estación y entra al sistema de radiación, ¿sí? Entonces se está retroalimentando y se dice que se está viciando el audio, sí, porque se presenta este fenómeno de retroalimentación degenerativa. Y al ser degenerativa, entonces es un sistema inestable, o sea, no estamos escuchando lo que con la calidad que deberíamos. Entonces, ese es un ejemplo en donde se presenta esta retroalimentación que en lugar de favorecer el control, resulta que escuchamos un sonido desagradable. Ese es uno. Así podemos encontrar distintos casos en donde se pierde el control. Les decía en ese canal de Mauricio PC, se van a dar cuenta de muchas cosas de este tipo, en donde a veces por algún problema, se da el caso luego de que estalla un motor y el motor golpea el fuselaje y el fuselaje le pegó a los conductos hidráulicos que mueven los controles de posición. Pues resulta que entonces ahí pues es otra situación, pero la pérdida de que podamos censar la variable que estamos monitoreando, pues hace que esto se desestabilice y venga una situación adversa. A eso se refiere entonces este elemento que nos dice aquí. Usualmente no presentan problemas de inestabilidad, pues no, jamás lo van a presentar, ¿sí? Ustedes quieren, en invierno, que no es una buena práctica, que hace mucho frío y quieren que se caliente un poquito el cuarto, pues luego hay quien prende los venden en el supermercado, ¿no? Un calentadorcito así pequeñito, y si les gana el sueño, y el calentador está perfectamente separado de cosas que no se enciendan, pues ahí va a estar toda la noche encendido hasta que despierten y vean, caray, ya hace calor ya, y ya van y lo apagan, ¿sí? O sea, duran algo, ¿no? Duran un buen rato. Entonces, no pasa nada, a menos de que por ahí tengamos alguna cortina moviéndose, se acerca ahí y se prende, ¿no? Pero pues no hay problemas de inestabilidad. Acá que dice que en los sistemas de lazo cerrado, que generalmente se llaman sistemas de control retroalimentados, o sea, aquí ya viene este concepto, la malla cerrada o el lazo cerrado forzosamente tiene relación con la retroalimentación. Y la retroalimentación consiste en eso, en tomar señal de salida o una muestra para poder hacer procesamiento, comparación, con la intención de hacer el control. Entonces, en los sistemas de lazo cerrado,
también los vamos a conocer como retroalimentados. ¿Sí? Esto, claro, requiere que se les dé una revisada, porque casi todo se va a centrar, todo nuestro análisis, a los sistemas retroalimentados, que en otros libros le llaman que es el modelo cibernético, ¿no? Es la versión canónica de un sistema de control. Nos vamos a encontrar distintos nombres, pero pues, es un sistema de lazo cerrado. Dice que los componentes una forma para distinguirlo es los componentes que están interactuando con él. Dice, por ejemplo, 1.5. ¿El 1.5 cuál es? En el ejemplo 1.5, el conductor se definió como parte del sistema de control, pero un operador humano puede ser componente de un sistema o no serlo. Bueno, ahí hablan de que alguien de forma manual está haciendo esa acción. Miren, aquí está el ejemplo 1.6. La mayor parte de las tostadoras automáticas son sistemas de control de lazo abierto, porque están controladas por un temporizador, simplemente lo que tarde, ¿no? El tiempo que se requiere para hacer una tostada debe ser calculado por el usuario. Nuevamente aquí aparece el término de calibración, ¿no? Que es la entrada, y la acción de control se ha determinado normalmente en el tiempo, que se ajusta pues con una perillita, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con acciones manuales, casi siempre es un sistema de lazo abierto. Y como les digo, en otros libros dice que a veces ni control, o sea, ni es considerado control. Dice, el mecanismo de piloto automático y el avión que controla son un sistema de control de lazo cerrado, retroalimentado. Su propósito es mantener una dirección específica del avión a pesar de cambios atmosféricos. Ya lo decíamos, ¿no? Hace unos días. Si hay cambios en presión, si hay cambios en temperatura, si hay cambios en la velocidad del aire, si hay turbulencia, en fin. Se realiza esta tarea midiendo continuamente la dirección real del avión y ajustando de manera automática los mecanismos de control del avión, que pueden ser el timón, los alerones, los timones de profundidad o de dirección, de tal modo que logra una correspondencia entre la dirección real y la de dirección especificada. El piloto humano o el operador que programa el piloto automático no hacen parte del sistema de control, ¿sí? O sea, se diseña, y si es un vuelo controlado por piloto automático, pues el piloto va sentado, ¿no? Y solamente monitoreando y estando atento a los mensajes. Se dice que el mismo avión puede aterrizar por sí mismo en el aeropuerto destino. Ahí, creo que es en el National Geographic, también pasan por ahí los casos de las catástrofes de aviones. Hay uno por ahí que por alguna razón estaban entrenando a un piloto y pues le dejaron el avión. Siempre van con un instructor certificado que va monitoreando las acciones del piloto que quieren que se certifique. Y en alguna ocasión se presenta la necesidad de que el avión se aterrizara de forma manual, ¿sí? Y entonces, pues el experto toma los controles y resulta que el piloto y la gente que iba como pasajeros notaron algo raro. Dice, yo viajo frecuentemente y normalmente cuando ya me estoy acercando al suelo, estoy viendo ciertas cosas, ¿no? Digamos, ciertos edificios o una referencia. Y hoy, desde más atrás, estoy viendo que ya estamos llegando al suelo. Así decían los pasajeros. Y sí, resulta que al piloto le faltó pista, más bien aterrizó antes de llegar a la pista. Entonces empezó a tomar tierra en terreno en donde no había pista, se atascaron los trenes, llegó después a la pista, dio una vuelta y total,
se perdió el avión. No recuerdo de las personas, pero resulta que cuando hacen el análisis de por qué se presentó la falla, a pesar de que era un piloto certificado, nunca había aterrizado un avión de forma manual. Ya, imagínense esa situación. Sí, pues así cualquiera es piloto, ¿no? Entonces, a partir de ahí salió una recomendación de que al menos en esa aerolínea, creo que era China, al menos una vez por semestre, sus pilotos tenían que hacer un aterrizaje de forma manual, no con piloto automático, ¿sí? De esa manera, si se llega a requerir la emergencia, pues cuentan con que el piloto tiene experiencia, ¿no? Entonces, pues vean lo importante de esto. Muy bien, continuando con esto, pues la retroalimentación, ya sabemos lo que es, ¿no? Se da en los sistemas de lazo cerrado. Bueno, esta no es la definición, simplemente se presenta solo en los sistemas de lazo cerrado. ¿Pero qué es? Es una propiedad de un sistema de lazo cerrado que permite que la salida, aquí no, esto está de más, la salida a controlar se compare con la entrada del sistema o una entrada de algún otro componente, de tal manera que la acción de control apropiada se pueda formar como alguna función de la entrada y salida. En pocas palabras es tomar la salida, el valor de la salida, o una fracción, ¿sí? Así como en el sistema de antena, el potenciómetro nos trae una fracción y se compara. Se hace una comparación, el resultado de la comparación se llama error, y con ese error entonces se hacen las acciones de corrección, ¿sí? Entonces, en pocas palabras es eso, es la propiedad de que tomemos una muestra de la salida, compararla con la referencia para poder sacar el valor del error. Bueno, esto lo pueden leer. Aquí se meten un poquito con los sistemas de control analógicos y digitales. No nos vamos a meter con eso porque ustedes van a tener una materia ahí, pero la única diferencia es que aparece aquí la computadora. La computadora que por la propiedad que tiene de moverse muy rápido, procesar muy rápido, pues puede tomar información a velocidades altísimas y tomar acciones mucho más rápidas, ¿no? Bien, déjenme ver si tengo aquí el Bolton. Ah, sí, creo que lo había descargado. Ese libro, el Bolton, acá está. Les digo, en algunos puntos es muy cortito, se queda corto. En otros es muy didáctico, nos sirve como referencia para algunos temas y tiene sus errores, tiene sus errores. Nosotros lo hemos revisado por ahí, pero hay cosas que sí no son útiles. Entonces vamos a ver dónde está aquí el temario. Modelos lazo abierto y lazo cerrado, página 4. Y vamos a ver, nada más, si se corta la llamada, me van a perdonar, veo que hay 32, entonces todos tienen asistencia. Y lo que les decía, es viernes de cine, entonces si quieren ver Salyut 7, lo ven con ojos de control, con ojos de ingeniero. Y estaría bien un resumen, no, pero esta vez es libre. Ya la siguiente semana veremos de qué manera también ustedes van a complementar esto que estamos platicando. ¿Sí? Entonces, antes de que se corte, es la estructura del libro, le mete mucho rollo, sistemas, definición de sistemas. Vean, aquí es un ejemplo de la función de transferencia, el voltaje del capacitor, voltaje de entrada y los dos elementos. Estos dos elementos son los que van a estar aquí. Ah, bueno, hay que calcularlo. Bien.
Vamos a ver en dónde está la definición. Todavía no manda que se va a acabar, sí, 5 minutos. Sistemas de medición. Bueno, a ver, nada más para que le echen una mirada a esto. ¿Esto qué es? Lectura sobre una escala, temperatura, sistema de medición de temperatura. Ah, bueno, entra el valor y nos da la salida y se acabó. ¿Sí? No es gran cosa. Aquí nuevamente viene lo que antier platicábamos, lo de modelos. Pero aquí está. Existen dos formas básicas de sistemas de control. Una es la denominada enlazo abierto y la otra lazo cerrado. Un sistema de lazo abierto, la entrada se elige con base en la experiencia que se tiene de dicho sistema para producir un valor de salida requerido. Lo que decíamos, sí hacemos un cálculo y sobre eso. Sin embargo, la salida no se ve modificada por el cambio en las condiciones de la operación externa. Sí, lo que les decía, el salón, si ya no hay gente y es de día, puede estar prendido. Entonces, si hay cambios, no se entera y así se queda. Un calefactor, ya lo platicamos, no le vamos a invertir mucho. Aquí diseñan qué cantidad de temperatura quieren sacar. Ajá. En un sistema de lazo cerrado se tiene una señal de retroalimentación. Hay libros que dicen retroalimentación y otros realimentación. Sería interesante que vieran cuál es la diferencia. Retroalimentación y realimentación. Se tiene una señal retroalimentada hacia la entrada desde la salida, la cual se utiliza para modificar la entrada, de modo que la salida se mantenga constante. Ojo con esta definición, la entrada no se modifica, más bien se tiene, se compara y el resultado de las dos es lo que se utiliza para el control. Entonces, una señal de retroalimentación hacia la entrada, la cual se utiliza para modificar la entrada. ¿Sí? La entrada, les digo, es la referencia, que en un punto se suma, sí, el resultado ya es diferente. De tal modo que la salida se mantenga constante. Eso es lo que queremos, que haya control. Un sistema de calefacción se puede transformar en uno de lazo cerrado si alguien con un termómetro monitorea la temperatura. Este es un sistema muy básico de control. Ponen a una persona con el termómetro y si dice, ya subió de 50, baja la temperatura a mano y él sigue con su termómetro. Pues ya bajó de 40, yo quiero que esté entre 40 y 50. Le vuelvo a subir para que vuelva a calentar. Pero la persona está constantemente monitoreando el termómetro. Por eso se dice que la persona forma parte del sistema de control porque está haciendo la lectura. Entonces, aunque sea así, manual, podemos considerarlo de lazo cerrado. Se ajusta según la salida. Así, la entrada depende de la desviación de la temperatura real. Muy bien, de acuerdo. ¿Qué más dice En un sistema de lazo abierto, la velocidad de un motor, angular del eje de un motor, se puede determinar solo por la posición inicial de la perilla de selección de velocidad que afecta el voltaje aplicado al motor. Aquí no se compensan. Esto quiere decir que si ustedes tienen, por ejemplo, un motorcito de juguete, le aplican 1.5 volts, o sea, una pilita, y se mueve una velocidad. Le aplican 2 pilitas, 3 volts, y aumenta la velocidad. Pero si ustedes quieren una velocidad constante, pues no lo podemos controlar de esa manera. Tenemos que estar sensando la velocidad y hacer una retroalimentación y decir, ¿estoy lejos de mi referencia? Sí. Y hago las correcciones para que eso se mantenga a una velocidad constante, a una velocidad preestablecida. Y que no importa si hay cargas, si hay cambios de temperatura, distintas variables, que ese se pueda mantener a esa velocidad. Me dice que nos queda un minuto, ya vi, nos cobran 200 pesos al mes, vamos a pagarlos para que ya tengamos las clases completas. Mientras, pues, tuvimos toda la semana. Que tengan un bonito fin de semana por si se corta esto. ¿De acuerdo?